A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photography. Bienvenidos al 14º capítulo del podcast A través del lente de Urban en su segunda temporada. Esta vez hablaremos sobre el fotograma de la ejecución de Nicolás y Elena Ceausescu el 25 de diciembre de 1989. No solo cerró de golpe una de las dictaduras comunistas más rígidas de Europa, sino que se convirtió en uno de los momentos televisivos y fotográficos más crudos del siglo XX. La imagen de la pareja cayendo ejecutada dio la vuelta al mundo, pero detrás de ese registro visual hay una historia de pánico, improvisación y un enorme caos técnico. Si observas los detalles de la captura de ese momento, notarás que la imagen se ve borrosa, envuelta en una densa nube de polvo y humo, y no se trata de una fotografía de prensa planificada, sino de un fotograma de una grabación de video hecha a contrarreloj en el patio de un cuartel militar en Târgoviște, en Rumania. Tras huir de Bucarest en helicóptero, acorralados por las protestas, los Ceausescu fueron capturados por su propio ejército, que ya se había sumado a la revolución. En plenas Navidades se les sometió a un juicio rapidísimo, sumarísimo, que duró apenas solo 2 horas. La sentencia fue inmediata: condenados a morir fusilados. El ambiente del cuartel era de puro terror paranoico. Los militares del nuevo gobierno temían que la Securitate, que era la policía o el ejército personal que tenía Ceausescu, fueran a liberarlos, fueran a rescatarlos, ya sea por un ataque aéreo o por un rescate sangriento por tierra en cualquier momento. Por eso la orden era terminar lo antes posible. Aquí es donde la historia detrás de la cámara se vuelve fascinante. El encargado de filmar el juicio y la ejecución era el coronel camarógrafo militar Ion Bayur. Sin embargo, si revisas el video con cuidado, verás que en el momento exacto del disparo, las balas que impactan en la pareja no aparecen de forma clara y limpia. Los soldados encargados de disparar, un comando de 3 paracaidistas de élite liderados por el capitán Ian Buró, estaban tan ansiosos por acabar la orden que olvidaron el protocolo y dispararon antes de leer la sentencia en voz alta, cosa que debían haber hecho. En cuanto los Ceausescu fueron aniquilados contra el muro, el capitán Buró dio un paso atrás y descargó su fusil AK-47 en modo automático sin previo aviso. El camarógrafo Ian Buró todavía estaba saliendo del patio cargando su pesada cámara de la época y ajustando los parámetros de ella. Cuando Bayur logró apretar el botón de grabar, las ráfagas principales ya habían terminado. La cámara solo llegó a captar los últimos impactos. La densa polvadera del muro destrozado por las balas, el humo de la pólvora y los cuerpos de la pareja desplomándose en el suelo congelado. El Frente de Salvación Nacional, el gobierno revolucionario provisional, necesitaba esta grabación a toda costa. Las fotos de los cadáveres y fragmentos del video se emitieron en televisión rumana e internacional los días 26 y 27 de diciembre. La transmisión no se hizo por morbo, sino por estrategia de supervivencia. Era la única forma de demostrarle a la población y a los francotiradores leales a Ceausescu que Ceausescu, el dictador, realmente estaba muerto. En cuanto la transmisión salió al aire, los combates en las calles de Rumania cesaron casi por completo. El capitán Buró admitió, años después, en una entrevista, que todavía despertaba por las noches con el sonido de los disparos de aquel día de Navidad. El destino de los hombres que estuvieron en ese patio ese día de Navidad cambió su vida en forma radical. La mayoría de ellos cargó con un pesado estigma social, con traumas psicológicos y el sentimiento de haber sido peones de un juego político oscuro. Bueno, te relato ahora también un poco qué pasó con cada uno de los participantes de ese día trágico. El capitán Ionel Buró, el hombre que disparó. Buró fue el líder del comando de 3 paracaidistas de élite que ejecutaron la sentencia. Él mismo confesó, años después, que la mayor parte de las balas que impactaron a los cuerpos del matrimonio Ceausescu fueron de su fusil AK-47, ya que los otros 2 soldados se bloquearon un instante y no dispararon en ráfaga automática junto a él. Buró ha declarado en múltiples entrevistas que la ejecución destrozó su vida personal. Sufre de estrés postraumático crónico y cada Navidad revive el olor a la pólvora y los gritos de Elena Ceausescu. Durante años vivió con una paranoia extrema, temiendo que los antiguos miembros de la seguridad de la policía secreta de Ceausescu o los nostálgicos de la época lo asesinaran a él o a su familia. Siguió en el ejército y logró retirarse con grado de coronel, bajo una sombra de aislamiento. Hoy
vive prácticamente recluido en un pequeño pueblo rumano. El soldado arrepentido, Dorian Marian Sirlan. Sirlan fue otro de los 3 paracaidistas elegidos para el pelotón. A diferencia de Gurú, su reacción con el paso de los años no solo fue el trauma, sino de un profundo remordimiento legal y moral. En una entrevista él dijo: no fue una ejecución, fue un asesinato en un tribunal canguro. Sirlan quedó tan impactado por la falta de garantías legales del juicio que, tras dejar el ejército, decidió estudiar Derecho para comprender qué tipo de proceso aberrante había presenciado. Declaró que la sociedad rumana lo llegó a ver como un verdugo o un asesinato a sueldo del nuevo gobierno, lo que le dificultó enormemente conseguir trabajos normales después de su baja como militar. Para ti que vives en Suecia, Estocolmo, Malmö, Gotemburgo o en otra ciudad del país y también dentro de Europa, te presentamos nuestra empresa, Urban Photograph, fotografía y video de la más alta calidad. Contamos con nuestro propio estudio fotográfico y también atendemos tu evento en donde tú desees. Matrimonios, bautizos, cumpleaños, 15 años especialmente. Ubícanos y consúltanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro WhatsApp. Te esperamos. Consúltanos. El tercer paracaidista, Octavio Georgiou. De los 3 ejecutores, Georgiou fue el que optó por el camino del silencio absoluto. Prácticamente se retiró de la vida pública en cuanto se retiró del ejército. Decidió no dar entrevistas, no escribir memorias y mantener un perfil lo suficientemente bajo para que sus vecinos no supieran nunca que fue él uno de los hombres que disparó contra el dictador. Y por último, el camarógrafo militar Ibn Baú. El hombre que capturó las imágenes del video tuvo que lidiar con la frustración técnica de haber perdido el inicio exacto del fusilamiento. Algo que le fue duramente cuestionado por el gobierno interino, ya que los hacía dudar pensando que él lo había hecho a propósito. Baú continuó trabajando para el ejército en medios de comunicación y en el ámbito militar, pero siempre marcado por ser el hombre que filmó a Ceausescu. Hasta el final de sus días, él defendió la teoría de que el salto en la grabación se debió al pánico generalizado y a la improvisación de los paracaidistas al disparar antes de leer la sentencia, desmintiendo cualquier teoría de conspiración sobre un montaje o censura en esos segundos perdidos. Para cada uno de ellos, la caída de la dictadura rumana no fue el inicio de una fiesta, sino el comienzo de una larga condena psicológica que los acompañó por el resto de sus vidas. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Les invito a seguirme aquí en mi canal de YouTube y en mis redes sociales. Activen la campanita, denle like al video y compártanlo. Hasta la próxima. Esto fue A Través del Lente de Urban, un podcast original de Juan Gabriel Chandía. Nos vemos en la próxima historia detrás de otra fotografía.